Hablando de todo, hablando de novedades, hablando de cosas nuevas, aparte de las noticias que tenemos que contaros hoy, que ya os digo que tela marinera con lo que está pasando con el libro de Juan Carlos I. Pero si hablamos de libros, hay que hablar del mío. Nadie puede suicidarse dos veces, ya disponible. ¿Dónde? En Amazon. Desde 14,55. Desde no, es el precio que tiene. 14,55 tapa blanda. Pero si lo quieres en ebook para leerlo en Kindle, pues ya lo sabes que lo tienes desde 3,46 euros. Pero si eres de los abonados a Kindle, aquello que pagas tu cuota mensual para leer todos los libros, lo tienes gratis. Está dentro, lo puedes leer gratuitamente. Y si lo quieres en formato PDF, todavía me lo puedes pedir a librodareol@gmail.com, librodareol@gmail.com por 2,99. Haces el ingreso, ya sea por Bizum, por transferencia bancaria, y automáticamente yo te lo envío. Te lo envío directamente a tu correo electrónico y así lo puedes disfrutar desde ya. Pero, lo dicho, si lo quieres en Amazon, ya lo tienes disponible. Aquí lo tienes y tienes linkeado el link. Tienes el link puesto, pegado en el chat. Arriba del todo lo tienes ahí fijado. O sea que lo pinchas y te lleva directamente a esta página de Amazon donde puedes adquirir el libro de tapa blanda por 14,55. Mi primera novela, si quieres ser parte de la historia de este canal y parte de la historia del libro, pues cómpralo. Haces una foto y me la envías, me etiquetas, me dices, Dani, lo tengo, y yo lo voy a compartir. Así que no te lo pienses más y aprovecha la oportunidad. Nadie puede suicidarse dos veces. Ya disponible en Amazon en formato tapa blanda, el libro físico, en formato ebook para Kindle, para que todos los que tengan Kindle podáis leerlo también. Y si lo quieres en formato PDF, como os decía, por 2,99, librodareol@gmail.com, me escribes ahí y yo te lo envío. Así que, madre mía, aprovéchalo. Aprovecha la oportunidad y compra el libro. Así que cómpralo ya. Reconciliación. Así se llama el libro que salió ayer a la venta en Francia del rey emérito Juan Carlos I. Reconciliación. No sé si es hipocresía, no sé si es cachondeo. Si se está riendo de todo el mundo, no lo sé, pero así se titula. Y aparece él en portada y allí Juan Carlos I se lo ha escrito o se lo ha contado a una periodista, escritora francesa que dicen que podría llegar a tener una relación en estos momentos con Juan Carlos I desde hace ya un tiempo ahora, y ese sería el motivo principal del cual lo ha publicado en francés. Veremos a ver cuando llegue aquí a España, cuando lo podamos tener aquí en España, pero claro, ya han empezado a leerlo. Hay mucha gente que ya ha empezado a leerlo y hay mucha gente que ya está empezando a filtrar lo que aparece en ese libro. Habla de Felipe VI, habla de Sofía, habla de Froilán, habla de sus hijas, habla de Leticia Ortiz. Y a Leticia, digamos que no queda muy bien parada. No queda muy bien parada. Fijaros, lo que vamos a empezar hoy a ver, y luego vamos a ir viendo y desgranando todo para que no os perdáis absolutamente nada, es los impactantes nuevos fragmentos de las memorias del rey. ¿Qué dice de Felipe y de una de sus amantes más famosas? Porque amantes ha tenido Juan Carlos, y ha tenido muchas. Pero ¿qué dice de Felipe y qué dice de sus amantes? Vamos a verlo. Compartimos la pantalla, aquí lo tenemos. Lo ha avanzado el Matí de Cataluña Radio. Queda muy poquito para que se publique en Francia un libro que promete provocar más de un dolor de cabeza en Zarzuela. Las memorias del rey Juan Carlos, escritas con la escritora y periodista francesa íntima suya, Laurence de Bro, o de Bray, o de Bro, o como se pronuncia en francés, que se publicarán en pocos días en el país vecino y que en España no llegarán hasta pasados unos días. Una autobiografía donde promete vaciar el buche, rajar de lo lindo y no dejarse nada en el tintero. Desde la lejanía de los Emiratos Árabes, el emérito dispara con bala, aunque se pone a sí mismo como un santo varón y se hace él la víctima y el objetivo de las iras de los demás. Me van a atacar, tengo que comprar un escudo, espero que mi libro exorcice nuestros demonios, que están regresando, ha dicho en una entrevista en Le Figaro antes de la publicación del libro. Y este es el libro, la portada, Reconciliación, Juan Carlos I de España. En la previa, el Borbón se queda a gusto, especialmente con dos mujeres muy próximas a él, por diferentes motivos. Una de sus amantes más famosas, Corina, y su nuera, mujer de su hijo Felipe y actual reina de España, Leticia. De la aristócrata alemana ya dejó claro en la mencionada entrevista que
Esta relación fue un error que lamento amargamente. Puede parecer trivial, pero a muchos hombres y mujeres se les ha anulado el juicio hasta el punto de no ver lo evidente. Para mí, tuvo un impacto perjudicial en mi reinado y en mi vida. Ha erosionado la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, lo que finalmente me ha llevado a tomar la difícil decisión de abandonar España. Ahora, el Matí de Catalunya Radio ha tenido acceso a algunos fragmentos más de las memorias de Juan Carlos, y uno de ellos dice esto de Corina: atacó mi reputación, fui una presa fácil, chimpún, y se queda tan ancho. Ustrell alucina, ¿él? ¿Ya? En los nuevos fragmentos avanzados por la emisora pública, Juan Carlos también habla de su hijo Felipe y del golpe de Estado del 23F de 1981. Escribe: me parecía fundamental que viviera estos momentos de tensión a mi lado. Hacía falta que comprendiera que a veces todo puede cambiar en unos segundos, incluso la corona, y sobre todo que la monarquía constitucional siempre debe defenderse. Y en un tercer fragmento, correspondiente a uno de los momentos históricos vividos unos años atrás, la muerte del dictador Franco, que explica Juan Carlos en su libro al respecto: mirábamos la televisión la noche anterior. Ella, su mujer Sofía, propuso pasar la noche en vela hasta el anuncio fatídico. No preferí irme a dormir. A medianoche recibí una llamada del general Juan Castellón de Mena, jefe de la Casa Militar de Franco, que me informaba de la noticia. ¿A qué hora me espera?, le pregunté. A las 8:30, dijo. Y yo le respondí: cuente conmigo, general. Este es el audio y esta es la acertada reflexión del periodista Fonsi Loaiza. No sé si estará en castellano. Si está en castellano, perfecto. Si no está en castellano, lo retiraremos. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Demà arriba a les llibreries franceses l'esperat llibre de memòries de Joan Carles I. El rei emèrit d'Espanya reconeix la seva admiració per Franco. Francesc Soler, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Per exemple, sobre la nit que va morir Franco. No, está todo en catalán, así que no os lo voy a poner, ¿vale? Es lo mismo que hemos leído, pero en este corte de 4 minutos. Ya queda menos para leer este libro. Habrá que estar especialmente atento a ver qué dicen su hijo y su nuera Leticia después de leerlo. Si creéis que Felipe o Leticia va a decir algo, yo creo que estáis totalmente equivocados. Creo que no van a decir absolutamente nada. Creo que no van a contar absolutamente nada. Pero Juan Carlos ha hablado de lo que él cree que tiene que hablar, pero hay muchos asuntos que se han quedado en el tintero, que no los ha tratado. Aquí en el periódico nos hablan de los 6 asuntos que el rey Juan Carlos olvida, entre comillas, en sus memorias. Y claro, si vas a hablar de todo, habla de todo, de lo bueno para ti y de lo malo para ti, de todo. No solamente hables de una cosita y de las otras no hablo porque no me interesan. Mirad. Aquí lo tenéis, los 6 asuntos que el rey Juan Carlos I olvida en sus memorias. El emérito se explaya en los años de la transición y la entrada de España en los organismos internacionales, pero es especialmente parco en otros episodios relevantes de su intensa vida. Y nos dice lo siguiente. Vamos a escuchar primero este vídeo que tenemos aquí. Ahí está, lo echamos para atrás un poquito, lo escuchamos y luego vamos a leerlo. Venga, dale, Paul. Con aspecto cansado y apoyado en un bastón, el rey emérito Juan Carlos I rompe su silencio desde su refugio en Abu Dhabi. A las puertas de la publicación de sus memorias, Reconciliación, el monarca recibe al semanario francés Le Figaro y vuelve a hablar sin filtros de su reinado, de la transición y de su propio exilio. Con frases que ya levantan polémica, Juan Carlos se muestra directo, nostálgico y muy consciente del peso de su pasado. La democracia no cayó del cielo. Si llegué a ser rey fue gracias a Franco. ¿Por qué mentir si fue quien me hizo rey para crear un régimen más abierto? Defiendo a la democracia como la herencia que dejé a España. El emérito reivindica su papel en la historia, justificando su papel en la transición, como el puente entre el pasado y la apertura democrática. Desde su retiro en la isla de Nuray, rodeado de olivos centenarios españoles, habla del dolor y la soledad de su exilio. Verse obligado al desarraigo y al aislamiento al final de la vida no es fácil. Estoy herido por una sensación de abandono. Hay días de desesperación, de vacío. Di la libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí. También habla de su hijo, el actual rey Felipe VI. Mi hijo me dio la espalda por sentido del deber. Entiendo que como rey debe mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad. Nuestra conversación quedó encerrada en el silencio de la incomprensión y el dolor. Un capítulo importante de las memorias es el dedicado al 23F. El emérito revela su versión más personal. No fue solo un golpe, sino 3.
el de Tejero, el de Armada y el de los Carlos franquistas. Alfonso Armada estuvo a mi lado 17 años. Lo quise mucho y me traicionó. También admite sus errores, reconoce debilidades y excesos. Soy consciente de haber decepcionado. Fue un grave error aceptar el regalo de $100 millones del rey de Arabia Saudí. Por último, dedica unas líneas a las reinas de su vida. Sophie es una mujer admirable. Lamento que no me acompañe en Abu Dhabi. Con Leticia tengo un desacuerdo personal. Su llegada no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Entre la nostalgia, el arrepentimiento y la defensa de su legado, Juan Carlos I vuelve a hablar para ser escuchado. Pero sus palabras, lejos de cerrar heridas, reabren el debate sobre su figura, su historia y el lugar que ocupa el rey emérito en la memoria de España. Bueno, no deja de ser un resumen de lo que viene a ser el libro, pero hay mucho más. Y ya os digo, hay detalles que Juan Carlos ha pasado por encima, que no ha entrado, que no ha profundizado, que no ha querido contar. ¿Por qué? Porque lo dejarían mal. Bueno, dice que ha pedido disculpas por cómo se ha comportado y por haber recibido esos $100 millones de los Emiratos Árabes. $100 millones. Y pide perdón, claro, pero si los estás disfrutando. Es que pedir perdón así, ¿qué queréis que os diga? Mirar. Juan Carlos I ha querido poner la versión de su vida por escrito en Reconciliación, sus memorias publicadas en Francia, rompiendo así con años de silencio y desoyendo a los consejos de su padre, don Juan. Mi padre siempre me aconsejó no escribir mis memorias. ¿Por qué lo desobedezco ahora? Porque tengo el sentimiento de que me han robado mi historia, confiesa. Bueno, quien ha robado sería otra persona, pero no su historia particularmente. El resultado es revelador tanto por lo que dice como por lo que evita contar. El exjefe de Estado, que vive en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, desde 2020, se presenta como un hombre herido que admite errores y debilidades, pero deja amplias zonas de sombra sobre algunos de los episodios más controvertidos de su vida pública y privada. Estos son los 6 temas que el emérito aborda de puntillas o sencillamente calla en su libro. No aporta el documento sobre la donación saudí. Juan Carlos I transcribe en su libro varias cartas que ha considerado importantes para explicar algunos episodios históricos, como la misiva que le envía a su hijo para anunciar su nueva residencia en Abu Dhabi, pero no una que se supone que podría acreditar que los $100 millones recibidos de la familia real saudí fue una donación y no una comisión por el AVE a la Meca. Podría haber incluido en Reconciliación una copia de esa carta, que el emérito lleva años diciendo que tiene en su poder. El exjefe de Estado admite que fue un error haber aceptado ese regalo, que no declaró nunca Hacienda como donación y por el que no pagó impuestos. En el libro dice que tiene esa carta del Ministerio de Finanzas saudí indicando la procedencia de esa donación. Puedo asegurar que no forma parte de ninguna contraparte, sino de una amistad de 40 años, añade. Era un regalo que no podía rechazar, un grave error. Esto me podía permitir cuidar a mi mujer Sofía, a mis 2 hijas Cristina y Elena y a sus 6 hijos, escribe. Claro, pero vamos a ver, Juan Carlos, vamos a ver. Gracias a esos 100 millones, a ese regalo que no podías rechazar, porque gracias a ese dinero te ayudaba, te permitía cuidar a Sofía, a tus 2 hijas, a Cristina y Elena y a sus 6 hijos. ¿En serio? Pero vamos a ver qué narices nos estás contando. ¿Te hacían falta esos $100 millones? Y además no declararlos a Hacienda. $100 millones te hacían falta para poder permitirte cuidar a tu mujer, a tus hijas y a tus nietos. Fijaros que no dice nada de Felipe, ni de sus nietas, las princesas. Pero vamos a ver hasta dónde quieres llegar, Juan Carlos. Ahora nos quieres vender la moto que te hacían falta $100 millones. Hay gente que le hace falta 100 millones de euros, 100 euros para llegar a final de mes. Esa gente sí que es necesitada para darle de comer a sus hijos. Para comer ellos también. Pero que me digas que no lo podías rechazar porque así te permitía cuidar a tus hijas, a tus nietos y a tu mujer. ¿$100 millones? ¿Estamos tontos? ¿Qué pasa? ¿Que los reyes no cobran absolutamente nada del Estado? ¿No tienen un sueldo fijo anual que se deposita directamente para ellos? ¿Para que vengas a decirnos que necesitabas esos $100 millones? ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? Continuamos.
Las amantes, Corina la innombrable. En el manuscrito rememora los tiempos en los que la prensa, aplicando la autocensura, protegía a la corona. Dice que en una ocasión tomaron una fotografía de él desnudo y solo la compró la prensa italiana, un ejemplo que, en su opinión, demuestra que antes interesaba la política. Se lamenta de que los medios le han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales. Añade que la mayoría han sido completamente ficticias y reconoce solo 2 deslices sentimentales. Una relación en particular se hizo pública, será habitualmente instrumentalizada y tendrá graves consecuencias en mi reinado, dice sobre Corina Larsen, aunque no la menciona. Estaba cazando con ella en Botsuana en 2012, cuando se cayó y se rompió la cadera, una fractura que supuso el principio del fin de su reinado. 2 años más tarde abdicaría. No hablan de Larsen, y eso que ha estado litigando recientemente los tribunales con ella por dinero, la donación de los saudíes. La mujer dice que fue un regalo que le hizo y el emérito considera que le robó. En el libro no aparecen ni Bárbara Rey ni Marta Gallá, la mallorquina con la que ha mantenido una larga relación con interrupciones durante décadas. Y más amantes que se conocen, que han ido saliendo, que él solamente habla pues o se centra sin nombrarla a Corina, pero ha tenido más y más. Bárbara Rey, por ejemplo. Marta Gallá, por ejemplo. Si es que ha habido muchísimas. Y claro, él dice que se le han puesto una decena de relaciones transconyugales y que son ficticias, que es totalmente falso. Pero hay una de las cosas que a mí me gusta que diga, y es cómo es la prensa española. Y esto es algo que nosotros hemos ido diciendo por activa y por pasiva, no solamente con los temas de los reyes, sino con otros muchos temas. Cómo intentan esconder, por X motivos, por interés, asuntos, noticias de interés. ¿Cómo lo intentan esconder? Por ejemplo, esa fotografía de Juan Carlos desnudo, donde la compró la prensa italiana. La española no quiso saber nada. ¿Por qué? Porque se meterían en un lío. Porque no habría subvenciones. Porque habría señalamiento por parte de Casa Real a esos medios. Bueno, pues solamente esto, y lo dice Juan Carlos, te indica que no te puedes fiar ni un pelo de la prensa española. Porque dependiendo de dónde venga y dependiendo de los intereses que tenga, te van a contar una historia o no te la van a contar. O te la van a contar totalmente diferente. Y es que lo hemos visto tantas y tantas veces, tantas y tantas ocasiones, que esto ocurre, de esta manera, que se intenta proteger en demasía a la Casa Real, que de verdad viene a ser o llega a ser hasta vergonzoso. Seguimos. Leticia, solo reproches. Fuentes conocedoras de los sucesivos borradores del libro aseguran que Juan Carlos I ha eliminado párrafos enteros en los que criticaba a Leticia, su nuera. Esto sí que lo he leído yo, que incluso ha llegado a borrar páginas enteras donde hablaba de historias con Leticia que no ha querido que vieran la luz. El emérito se vuelca en los reproches y obvia la transformación de la pareja de su hijo y la evolución que tuvo que hacer de periodista de calle a princesa de Asturias. Un proceso que institucionalmente fue importante y que podría haber salido mal. Evita comentar el papel de la ya reina estos 21 años como esposa de Felipe VI, unas décadas en las que, al contrario que él mismo, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín no han dado ningún quebradero institucional a la corona. Lo que sí afirma es que la llegada de Leticia no ayudó a la cohesión familiar y le acusa indirectamente de prohibirle tener una relación normal con sus nietas, no ahora, ya exiliado en Abu Dhabi, sino desde siempre. Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis 2 nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos. Se lamenta en sus memorias achacándoselo a su nuera. Y lamenta que fuera ella quien decidiera, aunque él luego dice en las memorias que fue él el que decidió marcharse a Abu Dhabi, pero que fuera ella quien decidiera exiliar al rey emérito. Porque es lo que se dice en Petit Comité, que fue Leticia la que decidió exiliarlo, ¿no? El que obligó a Felipe a que tomase la decisión de exiliar a su padre. No solamente eso, sino que en el caso Nos, cuando saltó todo el caso Nos, pues Leticia también tuvo un fuerte papel en todo esto para que se llegase a juzgar y limpiasen la imagen. Seguimos. Silencio sobre la heredera. Ni una palabra en 500 páginas sobre el papel de la heredera de la corona ni sobre la formación militar que está recibiendo o la universitaria que desarrollará próximamente. El currículum del sucesor en el trono no es un tema baladí, pero Juan Carlos I lo elude totalmente. Cuando habla de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía, su hermana,
es en el marco de las quejas, para decir que Leticia no le ha dejado nunca salir a solas con ellas por Madrid. A Leonor solo le recomienda que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber, con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución española. La salida de España del Sáhara. Juan Carlos I se explaya en su libro con los años de la transición y con otros momentos en los que su intervención fue aplaudida de forma mayoritaria, como el ¿por qué no te callas? A Hugo Chávez o la entrada del país en la OTAN, donde narra cómo su apoyo fue clave. Sin embargo, es muy parco ante otros asuntos relevantes que vivió en primera persona. Uno de los ejemplos más claros es la llamada Marcha Verde, la movilización humana, que Marruecos impulsó para expulsar a España de su colonia del Sáhara Occidental. Ahora justo se cumplen 50 años de aquellos días en los que Juan Carlos actuó como jefe de Estado sustituto con un Franco ya moribundo. En el libro, el emérito ofrece una descripción muy superficial de lo que vivió, evitando entrar en los aspectos políticos, diplomáticos y humanos del conflicto. No menciona las presiones internacionales, el contexto de la agonía de Franco, ni las negociaciones secretas con Marruecos y Estados Unidos. Tampoco alude a las consecuencias que tuvo para la población saharaui, ni para España la cesión del territorio, sin concretar la vuelta ni la reconciliación. El libro se titula Reconciliación, pero entre las críticas a Felipe VI y algunas omisiones llamativas, no parece que vaya a conseguir reconectar con su familia y con sus memorias, especialmente tras preguntarse ¿dónde queda aquel joven risueño y compasivo?, refiriéndose a su hijo, a quien señala que el peso de la corona le ha cambiado. Tela marinera. O sea que Felipe lo ha cambiado el peso de la corona, o Leticia lo ha cambiado y él le echa en cara que no sea risueño y compasivo como lo era cuando era más pequeño. Juan Carlos I evita revelar cómo se plantea una posible vuelta a España, aunque expresa en varias partes de sus memorias su anhelo de volver al país. En 2022 se comprometió a no vivir nunca más en el Palacio de la Zarzuela ni en edificios del Estado. Confiesa que no sabe qué pasará con él, si habrá un funeral de Estado. Lo que espero es tener un retiro tranquilo, retomar una relación armoniosa con mi hijo y sobre todo regresar a España, a casa. El tiempo dirá si podrá añadir algún capítulo a sus memorias con ese regreso al país que reinó durante 39 años. Hay muchas cosas que Juan Carlos ha omitido, no ha contado, no ha dicho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos bien, no sabemos exactamente el por qué lo ha hecho. Lo que sí que queda claro es que el libro va a ser una auténtica bomba. Una auténtica bomba. Esto es lo que hemos podido leer entre líneas. Y yo quiero saber qué es lo que opinas. Para eso ya sabes que es muy fácil, muy sencillo. Y es que solamente tienes que irte aquí abajo a la caja de comentarios y decir tu punto de vista al respecto.